Era un juicio bien complejo, ¿no? Era un juicio en donde estaba toda esta discusión sobre las memorias enfrentadas, las discusiones sobre la lucha armada. El tribunal era bastante... Tenía unas posiciones políticas bastante complicadas. La defensa, muy teoría de los dos demonios también. Era un momento político en el que el gobierno no estaba muy con viento a favor de los juicios, sino todo lo contrario. Entonces era como bastante complejo por eso también. Y a eso se sumaba esto un poco que conversábamos recién, que era este tema de que la mayoría de las víctimas del juicio del operativo había una paridad entre sobrevivientes y víctimas desaparecidas, pero la mayoría de las víctimas desaparecidas eran de familiares que habían hecho la denuncia en los 80 y después no habían vuelto nunca más a instar la justicia. En muchos casos había familiares que habían ratificado denuncias de los 80 en el año 2006, en el año 2007, y después nunca más se los había intentado localizar. Entonces era gente difícil de ubicar, muy ajena a la marcha de los procesos, que no había estado, digamos, imbuida en lo que estaba pasando, no como en la mea causa, que eran todos gente muy activa, muy enterada, muy preparada. Esto era todo lo contrario. Y muchísima gente de sectores rurales también, digamos, campesinos, obreros azucareros, de las ciudades del sur o de los pueblos del sur, con poca gimnasia en la cuestión judicial también. Entonces era todo un desafío tomar los testimonios. Era un desafío primero encontrarlos. Además habíamos armado un dispositivo que eso es lo que te digo yo quería estar en ese juicio para poder darle esta impronta, que era hacer cosas demenciales como pedirle a compañeras que vayan en el auto a un pueblo perdido en graneros a buscar a uno que le decían, no me acuerdo ahora el apodo, pero ponele Chibi. Entonces iban a buscarlo a Chibi, que era un testigo que estaba ofrecido como Chibi. Entonces iban al pueblo, tocaban las puertas, encontraban a uno y decía, ah, sí, Chibi, el tío del subversivo que han matado ahí. Sí, ese, yo te llevo. Entonces iban a una villa de emergencia, no sé en dónde, y lo encontraron al tipo y lo traían a juicio. O sea que eso, si realmente, digamos, yo no digo que si yo no hubiera estado no se habría hecho, pero los operadores judiciales no le ponen esa onda, digamos. Era como una onda así extrema para poder conseguir que por lo menos por cada caso declare una persona. Y lo otro que hicimos, que también fue muy bueno, había muchísimos familiares que no habían dado la sangre para la iniciativa del EAF. Entonces lo que hacíamos era coordinábamos con el EAF, ellos tenían una lista de familiares que no habían dado, yo era la que armaba el cronograma de los testigos, o sea, yo era la fiscal, pero aparte coordinaba el equipo de juicio, organizaba las audiencias, todo. Y hacía estas cosas de salir a buscar gente en lugares inhóspitos. Entonces coordinábamos y yo lo llamaba a Diego Argañarás, que es el perito del EAF, y le decía, escuchá, mañana va a venir el hermano de tal que no han dado sangre, venía a la audiencia.